Estamos en el Mannabi, tercera parte, página 116. El ojo del mar, la realidad, es una cosa y la espuma otra. Deja la espuma y mira con el ojo del mar. Día y noche se mueven los fragmentos de espuma en el mar. Ves la espuma pero no el mar. Maravilloso. Chocamos unos con otros, como barcos. Nuestros ojos están oscurecidos aunque nos hallamos en agua clara. Oh tú que te has dormido en la barca del cuerpo, has visto el agua, pero mira el agua del agua. El agua tiene un agua que la conduce, el espíritu tiene un espíritu que le llama. ¿Dónde estás, Moisés y Jesús, cuando el sol divino regaba? ¿Dónde estaban Moisés y Jesús cuando el sol divino regaba el campo sembrado de las cosas existentes? ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando Dios puso la cuerda a su arco? Esta forma de hablar es imperfecta y mutilada. La locución que no es imperfecta está más allá. Si el santo habla desde allí, esa fuente, tu pie tropieza. Y si no dice nada de eso, ay de ti. Y si diserta comparando con una forma material, te quedarás con esa forma, oh joven. Tus pies están atados a la tierra, como la hierba. Afirmas con la cabeza ante cualquier viento, sin certeza. Pero no tienes un pie espiritual para marcharte o arrastrar tu pie fuera de este barro. ¿Cómo ibas a sacar el pie? Tu vida viene de este barro. Es extremadamente difícil para esta vida tuya seguir por el camino hacia Dios, pero cuando recibas vida de Dios o dependiente, entonces serás independiente del barro y ascenderás. Cuando se separa al lactante de su nodriza, se convierte en comedor de bocados y la abandona. Tú, como las semillas, eres esclavo de la leche de la tierra. Intenta destetarte con el alimento del corazón espiritual. Bebe la palabra de sabiduría, pues se ha convertido en una luz oculta, o tú que eres incapaz de recibir la luz desvelada. Para que puedas ser capaz, oh alma, de recibir la luz y contemplar sin velos lo que está oculto y atravesar el cielo como una estrella. Es más, para que puedas viajar sin condicionamientos, sin cielo. Así llegaste a ser desde la no existencia. Di, ¿cómo viniste? Ebrio. No recuerdas los caminos de tu venida, pero te daremos una pista. Deja que tu mente se vaya y luego estate atento. Cierra los oídos y luego escucha. No, no lo diré, pues aún estás inmaduro. Te hallas en tu primavera. No has visto el mes de Tamuz. Bueno. Ver el mar es una cosa y ver la espuma del mar es otra. Esto es lo mismo que afirman otras tradiciones, sobre todo las budistas, cuando dicen no de las hindús. Mira la forma, pero no te fijes en la forma, sino en sin forma que está en la forma. Ver el mar es una cosa, ver la espuma del mar es otra. Si no, nada más vemos los objetos y los sujetos, entonces estamos viendo la espuma del mar. Pero si tú te das cuenta que los sujetos, adviertes con tu mente, con tu sentir, que los objetos y los sujetos son una modelación mía como viviente sobre un trasfondo que es el mar. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo objetos y sujetos, estoy viendo el mar. Pero puedo no darme cuenta y pensar que estoy viendo sujetos y objetos. Dice, deja la espuma
y mira el mar. No quiere decir que tú te alejes de la espuma, porque el mar no se puede ver más que en la espuma en que aparece, sino que te des cuenta que la espuma es el mar y nada más que el mar. Continuamente surgen y se mueven los fragmentos de espuma en el mar. Aparecen objetos, sujetos, entidades individuales. Ves la espuma, pero no ves el mar. Ve el mar en la espuma. Has de ver el mar en la espuma. Nuestros ojos están oscurecidos aunque estamos en agua clara. Lo de antes, lo mismo de antes. Siempre estás viendo al mar, pero te crees que ves esto y aquello y lo de más allá. Pero lo único que estás viendo es el mar. Por lo tanto, estando en agua clara, tus ojos están oscurecidos. Podríamos decir que tus ojos están oscurecidos de manera que no ves al patente, al manifiesto, al único. ¿No? Dormido en la barca de tu cuerpo, ves el agua, pero en realidad no la ves. Estás en la barca de tu cuerpo, en esta inmensidad, y tú mismo eres un adore de agua, pero te vives como viviendo en la barca de tu cuerpo y estás siempre viendo el mar, pero no la ves. Porque en vez del mar estás viendo la espuma. Siempre estás navegando sobre la dimensión absoluta de lo real, pero no la reconoces. Esta idea es estupenda, ¿eh? Siempre estamos sumergidos en lo que es, en eso no dual, pero nuestros deseos, temores, expectativas, modelaciones desde esos deseos, temores, expectativas hacen que no lo veas. Toda agua tiene un agua que la conduce. Toda realidad tiene una realidad que la conduce. Reconoce ese agua y esa realidad. Esto también es... No hay yo que conduzca a nadie. Vuestro yo no es el conductor. No es el conductor. Lo que pasa es que si siempre viéramos el agua, el mar, no habría un contraste a lo mejor. ¿Por qué? En cambio, si vemos el mar y la espuma, si estuviéramos siempre en el samadhi, podríamos decir, no sé. No, pero la idea es es ver el mar en la espuma, no Claro. el mar a secas. Sí. Toda la diversidad y los contrastes que tú ves son puro mar. Y no otra cosa. Y lo que tienes que hacer es tú darte cuenta de esa diversidad, estos contrastes, incluso bien y mal más contraste, es el mar, solo el mar. Y como solo es el mar, no hay un ego que conduzca nada. El agua conduce. La realidad es la única que conduce, no un ego. Reconoce ese agua y esa realidad en toda espuma, en todo contraste. Y continúa. ¿Dónde residía Moisés y Jesús cuando el sol regaba de existencia el campo sembrado de las cosas? ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando Dios puso la cuerda a su arco dándoles existencia? Imagen muy hermosa, ¿eh? Empieza a existir es que le pone la cuerda a su arco. Este hablar es imperfecto porque está suponiendo dualidad. Moisés, Jesús, el sol, las cosas. El hablar que no es imperfecto lo hace desde más allá de la dualidad, desde la no dualidad. Cuando el sabio habla desde allí, desde la fuente de toda realidad, desde el no otro de toda realidad, te atrancas en la comprensión. Este señor, cuando lo lees, te atrancas en la comprensión. No.
Si el sabio no te habla desde el lugar que no es ningún lugar, ay de ti. Porque entonces estás abandonado. Estás abandonado a la dualidad, a la muerte, etc. O sea que estás remarcando, si el sabio habla desde el no lugar, te armas un taco. Pero claro, hay de ti si no te habla desde el no lugar. Porque entonces no te rescata. Si el sabio te habla diciendo comparaciones, esto es muy interesante. Usando una forma, te quedarás en esa forma. Porque tus pies están atados a la tierra como las hierbas. O sea, cuando el sabio te habla con mitos, símbolos y creencias, bueno, con lo que la gente vive como creencias, te quedas en la forma. No ves el agua. Por tanto, según cómo vivas la religión, te has quedado atrapado en las formas y no ves el agua. Estás atrapado en las formas porque estás atrapado al suelo, la tierra, como las hierbas. Estás viendo la realidad solamente como un viviente necesitado. No te amarres a las formas en las que se expresan las tradiciones. Qué fantástico. No te amarres a ninguna forma. No te amarres a ninguna tradición. Afirmas con la cabeza cuando lo haces en la dimensión absoluta, pero te falta la certeza. Afirmas con la mente, pero no llega a la certeza. La certeza llega cuando ya ni necesita la afirmación. Te falta un pie. Un apoyo que te arrastre fuera de ese barro de tu condición. Tu vida viene de ese barro y te es extremadamente difícil seguir el camino de la sutilidad. O sea, tienes un pie en el barro, te es muy difícil salir del barro porque tú eres barro. Necesitas un pie para poner fuera del barro y arrastrar tu pie fuera del barro. El pie que está en el barro fuera del barro. Tu vida viene de ese barro, bueno, y te es extremadamente difícil seguir el camino de la sutilidad. Pero el barro también es eso. Sí, pero no cuando tú lo tomas como cosas. Pero te cuesta salir, ¿Eh? Te cuesta salir, que tienes un pie del Puedes barrio. salir si tienes un pie fuera del barro. O sea, si tienes una captación de la dimensión absoluta. Si no, no hay manera que salgas del barro. Y la mayoría no sale. Cuando recibas luz de eso no otro, de nada, tú que eres dependiente, te harás independiente del barro y ascenderás. ¿Sí? A la que recibes noticia del mar, dejas de estar dependiente de la espuma. Y lo pone con otra imagen. Cuando el lactante se separa de su nodriza, puede comer lo que es sólido y abandonar la nodriza. O sea, cuando se separa de lo que alimenta su vida, de animal, puede comer alimento sólido y abandonar la nodriza. Es una imagen bien pensada. Otra imagen. Eres esclavo como las semillas de la leche de la tierra. Inténtate destetar con el alimento del corazón, con la certeza que nace no de las formas. Y ahora hace un juego, la más interesante. Bebe la luz oscura de las palabras de sabiduría. Tú que eres incapaz de ver la sutil luz desvelada. Ya, fíjate. Bebe la luz oscura de las palabras de sabiduría, de los sabios que te hablan
de lo que, porque es tan sutil, es como una luz oscura. Y conforme a ti, porque eres incapaz de ver la luz desvelada. O sea, los sabios te están hablando desde la espuma del mar. Y te resulta oscuro porque tú solamente ves la espuma. Pero no te pueden hablar de otra manera porque no tienes capacidad de ver el mar en todo. Bebe las palabras de sabiduría para que seas capaz de contemplar, sin verlos, lo que te está oculto y atravesar los cielos como una estrella. Bebe las palabras de sabiduría para que puedas viajar en lo sutil, sin condicionamientos, sin la dualidad de cielos y tierra. Si bebes las palabras de los sabios, serás capaz de eso. Aunque sean palabras de luz oscura. Nada te condicionó para llegar a ser desde la no existencia. No se te pidió ninguna condición, sino que pasaste de la no existencia a la existencia. No recuerdas el camino de tu venida porque llegaste ebrio, es decir, sin conocimiento, inconsciente. Te daré una pista para que lo investigues. Esto es muy bello. Deja que tu mente se vaya. Deja de interpretar y luego estate atento. Deja que tu mente se vaya. Es decir, deja de interpretar y sin interpretar, estate atento. Con los ojos bien abiertos. Cierra los oídos y luego escucha. O sea, cierra los oídos a la individualidad de las formas y escucha. Escucha sin oídos. Escucha los sonidos sin forma. Está intentando decir que tienes que captar la sutilidad que hay más allá de las formas con tu capacidad sensitiva para hablar de esa sutilidad. Todavía estás inmaduro, has de pasar de la primavera al otoño para hablar de ello. ¿Podría cortar un canal? ¿Seguimos? Bueno, queda, todo esto es muy claro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Que cuando habla de los 5 condicionamientos, No te pusieron ninguna condición aquí para traerte a este mundo. Ni tú los pusiste tampoco. ¿cómo lo dirías de otro modo? O sea, Viniste directamente de la no existencia a la existencia. Sin más. Sin por qué, diría. Sin por qué. Sin que tú intervinieras para nada, ni nada interviniera para poner una condición que vengas o no vengas. Pero ¿eso se refiere al venir o al vivir? ¿O al viaje de ti? No, al viaje, tú no existías. Y de golpe, pam, existes. Tú no te acuerdas de nada porque estabas ebrio, estabas inconsciente. ¿Tú qué le preguntabas? Viniste porque hubo un encuentro entre un hombre y una mujer. Eso es tirar el problema más para atrás. Y vienes, pero vienes limpio de lo que es, de todo, en plenitud de lo que es. Bueno, en plenitud o completamente vacío. Está completamente vacío. Un niño es un trozo de carne. No, es un conjunto de posibilidades, pero que no tiene nada todavía.
¿Qué significa esta pregunta? ¿Dónde estaban Moisés y Jesús cuando el sol divino regaba el campo? ¿Dónde estaban Adán y Eva? Es como decirle, todas estas cuestiones, Jesús, Adán y Eva, no sé qué, este mundo, todo esto es hablar de la dualidad. Eso es quedar en la superficie. ¿Eh? Quedar en la superficie. Es que Sí, quedar en la superficie. Curioso, porque, claro, dices, Jesús, pues si lo miras como individualidad y tal, pues te quedas en el mundo Jesús y nosotros y tal, te quedas en la superficie. Estás en la espuma todavía. se puede decir que está hablando del dato, ¿no? De eso que los otros días hablábamos del dato. Sí, está hablando del dato, te refieres a la dimensión absoluta. Sí, pero como dato. Pero sí, Jesús como forma. No, lo de... No, Jesús, no. Todo lo que él va diciendo está como referido a eso, al dato de la dimensión absoluta. Sí. Y te hace caer en la cuenta, cosa que se nos puede pasar con mucha facilidad, que hablar de los maestros como fulano y vengano, todavía no has pasado donde debes estar. Porque el maestro lo que enseña es a salirte de ahí. Y si tú, para reconocer al maestro, te mantienes ahí, pues en realidad no estás comprendiendo ni siendo fiel a lo que enseña el maestro. ¿Y por qué Es fuerte, ¿Por qué dice, bebe la palabra de la sabiduría, pues se ha convertido en una luz oculta? O tú que eres incapaz de recibir la luz desvelada, vale, eres incapaz de ver la luz como luz. Dice, bueno, pues confórmate y bebe con la palabra de la sabiduría, pues se ha convertido en una luz oculta. Bueno, pues muy engrescador no es que sea. No se ha convertido, la palabra se ha convertido, tú la conviertes. Pero dice, bebe la palabra de la sabiduría. Eso es como una recomendación, ¿no? Después de pasar por, en fin, tú que eres un animal necesitado y tal, dice, pues para sacar el pie del barro, bebe la palabra de la sabiduría, pues se ha convertido en luz oculta. Bueno, pues se ha convertido porque es luz oculta, bébela. Bueno, pues vaya muy engrescador, ¿no es? Porque te me queda... Porque tú no puedes... Y dale, es que no tienes otra posibilidad. Tienes que conformarte con beber la luz oculta, porque no eres capaz de ver. Es decir, el sabio te está hablando de lo que tú no ves. Y tú tienes que beber, si quieres ver lo que él te dice, tienes que beber lo que te está hablando, que para ti es luz oculta. O sea, dice, fíjate de lo que te dicen las palabras de sabiduría. No es fíjate, sino bébela oculta que ya se aclarará. Pues fíjate. ¿Eh? Pues fíjate, porque si No, bueno, no veo, fíjate. si no se Sí, veo nada, puedes si no veo nada... Puedes decir así. No, pero tampoco es que no veas nada. La luz oculta es luz ya. Tú oyes, coge el Evangelio o el Corán o lo que quieras, y dices, ah, suena bien esto suena bien. ¿A qué? Es oculto para ti, es oscuro. Pues Dios dice, bébetelo. Siempre pasa eso. Con todo, siempre pasa eso. Es oculto, pero es luz. Es luz, si no, no te lo beberías. Y si no, tampoco ya no verías la luz. Es decir, yo creo que no es ninguna contradicción. Lo que te está diciendo es luz, pero para ti es oculta, pero tú ves algo de luz. Entonces, aunque no sepas la dimensión de esta luz, es luz. O sea, ya sé que para ti puede parecer que es poco clara, pero ya se aclarará, o ya la verás más clara.
Sí, como aquella, me parece que es un trozo de evangelio que En dice... realidad lo que hace oculto no es la luz, lo que lo hace oculto es que tú la ves oculta. Claro. No es la luz la que está oculta, eres tú la que tienes el velo. Bueno, La que luz tiene está uno el velo. patente, ya lo he dicho, agua. El agua, lo he dicho antes, el agua está clara y límpida, pero tú no la ves porque te fijas en la espuma. ¿Ves? Este mundo es como el árbol, oh nobles. Nosotros somos las frutas a medio madurar que cuelgan de Qué él. bonito. Los frutos verdes se aferran a la rama, pues durante su inmadurez no son adecuados para el palacio. Después, cuando maduran y se vuelven dulces, mordiéndose los labios, arrepentidos por haberse aferrado, se agarran débilmente a la rama. Cuando esa felicidad ha endulzado la boca, el reino del mundo se vuelve frío, desagradable para el hombre. Aferrarse y asirse firmemente al mundo es muestra de inmadurez. Mientras seas un embrión, tu ocupación es beber sangre. Queda otra cosa por decir, pero el Espíritu Santo te contará su historia sin mí. Es más, tú mismo se la contarás a tu propia oreja. Ni yo, ni otro que no sea yo, te la contará, o tú que eres incluso yo. Igual que cuando duermes vas de la presencia de ti mismo a la presencia de ti mismo, te escuchas y crees que alguien te dice cosas secretamente en el sueño, no eres un solo tú, buen camarada, eres más, eres el cielo y el profundo mar. Tu poderoso tú, que es 900 veces mayor, es el océano y el lugar donde se ahogan cientos de tus. Bueno, creo que es claro, nada más ponderar la belleza de las afirmaciones. Este mundo es como un árbol y nosotros como frutas inmaduras que cuelgan de él. Las frutas verdes se aferran a la rama. Los que están verdes de sabiduría están aferrados a las cosas. Cuando maduran y se vuelven dulces, se arrepienten de su aferramiento, reconocen que estaban engañados, se agarran solo levemente a la rama. Como que hay que continuar viviendo, estás agarrado, pero levemente. Cuando el dulzor de la madurez llega, el mundo al que nos aferrábamos se vuelve desagradable. ¿Te extraña eso? No. Pues A medida que... Sí, a medida que, podríamos decir, fíjate, el mundo que vivimos como real, en realidad es una proyección, una modelación, una construcción de nuestros deseos y temores. Deseo-temor. No hay un deseo y un temor. Y construimos todo ese mundo a través de nuestros temores. Por tanto, un mundo construido del deseo-temor es un mundo de dolor. Pero te crees que no. Te crees que estás viviendo y vas persiguiendo placeres, yo que sé, que buscas realidad y tienes expectativas y todo lo que quieras. Pero cuando maduras y tienes experiencia de esa otra dimensión, entonces ves la trampa de todo el mundo. Y bueno, dices, vale, esto no me voy a matar. Si a algo todavía no le has visto la trampa, ponte a madurar al sol. No es trampa. No es trampa, es la vida, así es. La vida funciona así, ¿no? Bueno, se puede llamar trampa si uno queda enganchado allí, pero... Claro, pero la vida, fíjate qué frase dices tú, la vida es así, la vida la construyes tú, y yo, y los egoístas de por aquí y por allá, ¿eso es la vida?
No, la vida va por su camino, ¿no? ¿Qué camino? ¿Y cómo la vives tú? Bueno, no, ¿Vives la vida así suelta, absoluta? no, depende de cómo la vivas, claro. ¿Y cómo la has de vivir? Mientras para ti la vida, todavía la vida, las cosas de la vida tengan atractivo en el sentido de que te agarres. Bueno, atractivo, claro, fíjate, pero después lo dirá. Para el sabio, el único atractivo que tienen las cosas es que son ocasión de verle a él. Por lo tanto, cuando se muestran en su ser, que son la proyección de mis temores y mis deseos y de mis expectativas que no se corresponden con la realidad, eso que dicen, estupendo, eso es, ¿cómo? ¿Qué atractivo que es el ver? Pues no lo es. No es. Eso no quiere decir que las cosas de la vida queden desvaloradas. Quedan desvaloradas desde la perspectiva que construye el ego. Y quedan máximamente valoradas cuando las ves como nodos, como el rostro de Alá. Pero para eso hay que estar muy maduro, ¿eh? ¿No? Si uno es natural consecuente con la vida, un hombre con experiencia puede no ser religioso y comprender todo. Yo no es que no te digo esto, no tiene que ver con la religión, ¿eh? No tiene que ver con la religión. No es fácil porque la cultura y todo eso pues te lleva por ese camino, pero no es fácil. ¿Eh? No es fácil. No es fácil. Es más, es bastante difícil. Es bastante difícil. Y la prueba está que hay escasísimos sabios. No, porque... Si simplemente vivir la vida te llevara, estaría así de sabiduría la tierra. Pero, a ver, la vida como la vive en una construcción constante, ¿no? O sea, vivimos construyendo, o sea, vivimos y nacemos construidos, ¿no? Nos meten una construcción en la cabeza. Claro, no, pero, a ver, además que la construcción de la cabeza es mi madre, mi padre, mi hermano, mi oficio, y esto está planteando de que todo eso, o sea, uno vivir el estado, o sea, la familia, vivir en la ocupación, vivir todo lo que uno vive, como vivirlo, pero a su vez sabiendo de que hay algo más allá de eso. No solo eso, sino vivirlo y, a ver, ¿cómo diría yo? En cuanto es una forma del no-dos, amarlo, pero en cuanto es un objeto de mi deseo, le veo la trampa y digo no. Pero más allá del objeto de mi deseo es, o sea, a yo le pregunté a mi madre que tú no eres mi madre. O sea plantearle a mi madre, o tú no estás, pero me refiero a la familia, esa construcción familiar, cuando uno está tan arraigado a eso, bueno, justamente es esto lo que está diciendo él, es que es salir de ese arraigo, ¿no? Pero eso implica, para mí, lo encuentro muy verdadero, pero me refiero que lo encuentro también de una profunda soledad también. O sea, implica una profunda soledad y implica una constante conciencia de cada paso que uno está dando. Bueno. Sí, pero fíjate, implica una constante soledad porque estás de camino, pero si no, no. ¿Por qué? Porque si no hay más que eso, no dos. Claro. ¿Qué puede significar soledad? Sí. Cuando tú estás arrancándote de un sitio de la tierra y te asciendes, una imagen ya clásica, te asciendes al cielo, llega un momento en que no estás ni en el cielo ni en la tierra, ¿no? Entonces es cuando estás solo, pero tú sabes que estás caminando a lo que elimina la soledad, porque en realidad aquí estamos juntos pero solos. Sí.
No, que estaba, no sé. A ver, que yo creo que es verdad que uno tiene que aprender a desarraigarse y a deconstruirse este mundo que ha construido, y por lo tanto... Pero también es tan importante como esto, es no quedarse en un limbo, sino saber ver el mar. Porque si no, lo que... Creo que entonces es ese llevarse por la vida y decir, bueno, la vida es así, yo ya sé que está construida, pero es así. Pero ojo, la maravilla no es decir que la vida es así, la maravilla es ver cómo realmente es. Claro. No. Es que podríamos decir que la vida no es de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo creo que al decir, cuando decimos que la vida es así, le damos una importancia al decir, bueno, hay un engranaje aquí y nos toca vivir este engranaje, ya sabemos que es un engranaje, ya sabemos que hay una construcción, ¿vale? Hay una construcción ¿sobre qué? Sobre algo, sobre lo que sea, pero hay algo que es lo que te intentan decir que es el agua esta, el mar, o como quieras llamarle. La frase que dice, para el sabio las cosas son ocasiones de verlo a él. Claro. Es decir, la familia También. sería Ocasión de verlo. una ocasión, o sea, algo que yo tengo para vivenciar, pero no es algo, una cosa que Pero no es tiene la poder en estructura. sí mismo. Claro. Ni que tienen nada que valga No es la la pena estructura que tú, familiar. para que tú te agarres. Claro. Vale, ya. Y además, a propósito, la vida es así. La vida no es de ninguna manera. Bueno, por eso lo estoy diciendo. No es de ninguna manera. Porque esto es como dices, la vida es como cada cual la vive. Y no hay una vida independiente de los que la viven. Y como los que la viven desde su deseo, temor y expectativas y recuerdos, pues es un mundo complicado y doloroso. Con alguna isla de felicidad. Una isla que enseguida es sumergida por las aguas. Y eso no es pesimismo, es reconocer cómo las cosas son. Tú ves, por ejemplo, a los jovencitos que se están morreando y todo lo que tú quieras, están pensando, oh, esto es, vaya, bueno, ahora empiezo yo una vida y tal. ¿Eh? Es la vida. Tontorrones, de aquí 4 días estáis ya, esta tía tú, Pero en todo eso hay una experiencia. En todo eso hay una experiencia. Pero la porque la vida pues atrae su manera. Yo creo que la vida. Pero estás ontologizando, haciendo la vida una cosa ahí. Sí, tienes La vida es que es que tú estás vivo, que esta está viva y está. Punto, no hay más. Que una planta está viva. La vida no es nada. Para mí tiene un sentido la vida. Para ti puede tener un sentido la vida, como puede tener ese sentido lo que tú quieras. Pero, a ver, ¿quieres presentarme a la vida? La vida es el espacio donde tú puedes madurar, donde yo puedo ver a eso, ¿no? Perdona, no. Luego tú no eres la vida. Claro que soy la vida. Y fuera de ti, ¿qué es la vida? No hay nada fuera de mí. Pues entonces tú dices, ¿por qué dices que la vida es así? Di, yo soy así. Bueno, también, yo soy vida, sí. No hay quien te baje del burro, amigo. Bueno, pues tú continúa con la vida, pero sepas que vas con un fantasma. Y bueno, a ti te puede hacer ilusión un fantasma, no digo yo que no. Te resulta confuso cuando dice que luego de ver esto, lo demás se ve como desagradable. No tendría que tener ya una visión comprensiva de que esa es la condición y no sería él también eso desagradable. ¿Cómo? Porque él dice que cuando el fruto se suelta... Desagradable en el sentido de... Mira, pongamos un caso. Bien claro. Aquí tenemos un artista, yo de jovencito quería serlo también, y cuando a mí me proponían otra cosa que no fuera tocar el piano, yo, no importa eso, es una tontería. Y veía a los compañeros que estaban estudiando aquello, lo otro, y no sé qué, y pensaba yo, qué desgraciado, no tiene unas manos como que toquen como toco yo. Y disfrutas lo que yo disfruto, ¿ves? Y lo daba todo.
lo daba todo. Y salía del cole y me metía a tocar el piano. ¿Qué niñas ni puñetas? Tocar el piano. Eso quiere decir que la vida se hace desagradable. Que frente a lo que tocas, lo otro pierde valor. Y lo ves que pierde valor. Porque el otro brilla con tal fuerza que el otro es paliducho. No que no tenga luz, sino que es paliducho. ¿Qué se le va a hacer? No tiene. Es como una luciérnaga al lado de un sol, ¿no? Claro, pero eso Pero sería está un como- ejemplo. como Otro general. ejemplo sería, vos no estás hablando de la idea de que hay que hacer una experiencia para que esto se... Sí, para si que no, uno si no pueda estuviera como vivenciar así, después. jerarquizando tipos de espuma, ¿no? Una espuma más agradable que otra. No, en realidad... Si ahora la veo desagradable, y si habíamos dicho que en la espuma estaba el mar, Has de entender la palabra desagradable. Lo que tú te das cuenta, cuando ves el mar en la espuma, te das cuenta que ver la espuma es desagradable, es fruto de tu error y de tu tortura. Y por tanto dices, qué mal, ¿no? vale. Pero no es que convierta la espuma en desagradable, no, porque como En decías, el hecho de él mirar la espuma, ¿eh? vale. la ha cambiado su realidad. De manera que entonces no es que el mundo se vuelva desagradable, es la faz de Alá. Claro, ya has visto otra cosa que... Ya. Es otra cosa completamente. Y cuando tú ves en cada cosa, estás viendo lo absoluto, presente directamente, ver un objeto, una persona, una mujer, no sé cuántos, y vivir detrás de eso, ¿entiendes? En ese sentido es desagradable. Pero no porque digas tú, bueno, este niño está en preciosidad de niña, antes de que yo tuviera la luz, era una monada y ahora es una asquerosidad. No, al revés, mucho más. Pero vaya, ya no me volveré loco por esa nena. ¿No? Y si me vuelvo loco, diré, estoy loco, ¿eh? No es así, ya se me pasará. Esta soledad, cuando intenta suavizarla metiendo cosas, ya no es soledad, ya es otra cosa. Sí, claro, cuando metes cosas, es una soledad con muletas y con cosas y pastiches, pero tan sola como antes, o más. Pero aquí termina con una frase Nosotros más contundente, ¿no? Que no lo has terminado de comentar. A ver. Esto de beber sangre, tu ocupación es beber Sí, sangre. sí. ¿No lo he dicho? No, No. Ah, es que igual. ni tampoco los tus y tú. Ah, sí, no has acabado, ¿no? Uy, qué mal, si es que no he acabado. Hace el árbol y después... He acabado con la fruta madura. Sí, ¿Qué? diu que has Has acabat acabado amb con la la fruta madura. madura. es donde se tiene que acabar. ¿Dónde está? Sí. No. Cae la fruta. ¿Puedes repetir lo de la fruta madura que se cae, que no me gusta el profesor? Claro, va por ahí. Mira què diu. Este mundo es como un árbol y nosotros somos Ah, sí, sí. madera. Marta, Ah, sí, és que... no Bueno, que si sí. pot repetir-ho de la fruta. Ah, sí, madura, sí, sí, perquè sí. no ha pogut Diu sentir. que ho repeteixis, lo de la fruta madura, que no he escuchado. Este mundo es como un árbol y nosotros como frutas inmaduras que cuelgan de él, ¿no? Los frutos verdes se aferran a la rama. Cuando maduran y se vuelven dulces, se dan cuenta de que se han aferrado tontamente y se agarran, porque hay que continuar viviendo, pero solo levemente, no están ahí agarrados como dependiendo de ellos. Cuando el dulzor de la madurez llega, el mundo al que nos aferramos se vuelve desagradable. Aquí nos hemos parado. Aferrarse, asirse al mundo firmemente, es nuestra inmadurez. Y podríamos decir, sé que va a sonar a rayos, pero es verdad. Mientras tienes ilusiones, estás verde como una cebolla. Ilusiones es lo que se entiende por ilusiones. Ah, cuando esto lo contenga yo esto, entonces sí que cebollino, más que cebollino. Entonces igual que ahora. Mientras te identifiques con tu condición animal, tu ocupación será beber sangre. Tú
te identificas con tu condición animal, te identificas con tu condición depredadora, de matar. Pero a tu servicio. ¿Eh? Eso estás diciendo de lo de depredador que tú tanto dices, ¿no? Sí. Pero Que es muy fuerte como... es una metáfora del depredador muy fuerte. Muy sí, fuerte. terrible, sí. Pero todo él se ha puesto... Pero él dice, mientras los frutos verdes se aferran a la rama. No tienen otra alternativa tampoco, si no, no madurarán nunca. Y aquí está volviendo a decirlo otra vez. Mientras seas embrión, Claro. lo único que puedes hacer es beber sangre. No, mientras seas embrión. Pero sepas que y así lo interpreto yo, por eso no he utilizado el término del embrión, que aun cuando salgas del seno materno, si tú te identificas con tu condición animal, continuarás siendo un bebedor de sangre. Eso sí. Y estaría muy bien cuando una fiesta de estas que todos van muy arregladitos y ¡hola, bebedora de sangre! Depredadora, comedora, humos para abajo, humos para abajo. Que eres una bestia cruel como un tigre, no hay más. Pero luego hay unas ciertas reglas que suavizan que los tigres no se coman unos a otros. Como mínimo que no se coman del todo, un bocadito sí, pero... Ahora está de moda hacer cócteles con un poco de sangre. Así. ¡Qué Dios! Porque les da un sabor, un color, puede que ser, está de pero- moda. ¿Sangre de qué? ¿Sangre de qué? ¿Sí? ¿De qué? Cócteles. ¿Pero de qué? ¿Sangre de qué? Supongo que de animal, no sé. Persona supongo que no. Pero si está coagulada enseguida, ¿no? Queda más por decir, pero eso es útil, esto es precioso. El Espíritu Santo, que le llama Espíritu Santo, él no es el término cristiano, porque ese es sutil y es como espíritu, te contará su historia, él te lo contará. En realidad, tú mismo te la contarás. Es una serie de correcciones preciosas. Ni yo ni otro que no sea yo te la contará. O tú que eres yo. Eliminar las dualidades. Eso sutil te lo contará cuando tú mismo te hables a ti mismo en los sueños. De lo íntimo de ti mismo, desde lo íntimo de ti mismo te hablará. O sea, no es nada externo, es desde tu propia intimidad. No eres un simple tú, eres mucho más. Eres el cielo y el profundo mar. Tu poderoso tú es el lugar donde se ahogan cientos de tus. Tu realidad es la no dualidad, donde se ahogan todas las individualidades. Es una preciosidad. Y vale la pena darle la vuelta porque te va conduciendo. Venga, seguimos. De hecho, ¿qué ocasión hay para los términos vigilia y sueño? No hables, pues Dios sabe mejor lo que es correcto. No hables para que puedas oír de los que hablan lo que no se ha pronunciado ni explicado. No hables para que puedas escuchar del sol lo que no se encuentra en libros o alocuciones. No hables para que el Espíritu pueda hablar por ti. En el arca de Noé deja de nadar. No seas como Canaán, que nadaba y decía, no quiero el arca de Noé, que es mi enemigo. Noé le dijo, ven y siéntate en el arca de tu padre para que no te ahogues en el diluvio o despreciable. Respondió, no, he aprendido a nadar, he encendido una vela distinta a la tuya. Contestó Noé, cuidado, no lo hagas, pues estas son las olas del diluvio de la tribulación. Hoy de nada sirven los pies, las manos y nadar. Es el viento de la vergüenza y la desolación. Es el viento de la venganza y la desolación que apaga el cirio del artilugio.
Ninguna vela perdurará salvo la de Dios. Cállate, dijo Noé. No, perdón, Canaán. No, subiré a esa montaña que me protegerá de todo mal. Noé contestó, cuidado, no lo hagas, pues ahora esa montaña es una brizna de paja. No concede seguridad a nadie salvo a sus bienamados. Replicó, ¿cuándo he escuchado tus consejos para que tengas la esperanza de que pertenezco a esta familia? Jamás me agradaron tus palabras. Te rechazo en ambos mundos. Cuidado, baba, no lo hagas. Hoy no es día para el desprecio. Dios no tiene socios ni parientes. Hasta ahora te has mostrado desdeñoso y en este momento hay desdén por parte de Dios. ¿Cuál menosprecio tendrá efecto en este tribunal? Desde la eternidad, Él es el quien no engendra ni ha sido engendrado. No tiene padre, hijo ni tío. ¿Cómo tolerará el desdén de los hijos? ¿Cómo atenderá al desprecio de los padres? Dios dijo, no he sido engendrado, oh anciano, no te enorgullezcas. No he engendrado, oh joven, no te pavonees. No soy un marido, no estoy conectado con la lujuria. Oh señora, abandona tu desaire. Nada, salvo la humildad, la sumisión y el total desamparo, tienen consideración en esta presencia. Continúa hablando de la no dualidad. ¿Tiene sentido diferenciar entre términos como vigilia y sueño, esta dimensión o la otra? Claro, entonces se trata de la no dualidad, no se puede hablar de la no dualidad. No hables para poder oír a los que hablan de lo que no se ha pronunciado ni explicado. Todos los sabios hablan de lo que no se ha pronunciado ni explicado. No se ha pronunciado ni explicado porque es imposible, la no forma no tiene palabra con que encajarla ni explicarla. Pero sin embargo, hablan de ella. Por lo tanto, has de afinar el oído para entenderlo. No hables, has de practicar silencio. No hables para que puedas escuchar la luz, de la luz, lo que no se encuentra ni en libros ni en discursos. No está en ninguna escritura. Ninguna puede hablar de ello. Pero si tú no hablas y escuchas en silencio, entenderás a qué se están refiriendo. No hables para que eso sutil pueda hablar por ti. Y desde la propia intimidad, como ha dicho antes. Él está comparando el diluvio, luego cambiará la imagen. Está comparando el diluvio con la pluralidad. En medio del diluvio de la pluralidad, estás en el arca de Noé. Deja de nadar. Está muy bien. Como que estás en la no dualidad, ¿qué haces nadando? ¿Quién nada? Para de nadar. Asiéntate en el arca para que no te ahogues en ese diluvio. El arca de Noé es tu propia intimidad. Canaán se resiste a esto. No quiere abandonar su propia individualidad. Está muy bellamente explicado. Canaán respondió que ya había aprendido a nadar, que había encendido una vela distinta a la de su padre, que era una individualidad, y que de ahí no me vengas tú ahora. ¿No? El padre le advirtió que no lo hiciera, porque hacer esas cosas son ya las olas del diluvio de la pluralidad, que son las olas de la tribulación. No te agarres a tu individualidad, porque si lo haces, te arrastrarán las olas del diluvio, que son las olas de la tribulación. Le advirtió que para escapar de ese diluvio, que es la pluralidad, de nada sirven los pies y las manos. Es decir, de nada sirve lo que tú puedas hacer o no hacer, los métodos que apliques o no apliques, etc. Porque
Porque si no eres nadie, solo eres eso que es no dos. El viento de la desolación apagará toda vela. Ningún refugio puede proteger la propia individualidad. Nada puede proteger la individualidad, porque no existe propiamente. Ni la solidez de una montaña, porque la montaña, para los vientos del diluvio, es como una paja. Lo más sólido a lo que agarres tu individualidad, se lo llevará. La vida que dices tú, como una paja. En realidad no la vida, sino los acontecimientos, los otros. Nada concede seguridad al que se cree alguien, si no es comprender que no es nadie. Todo está muy bien. Canaán menosprecia los consejos de su padre. Rechaza no considerarse alguien. Esta es la gran resistencia a la sabiduría, es esa. Rechazar considerarse alguien. Quien se muestra desdeñoso será desdeñado. Con esto que está diciendo, ¿no? El desdén no tiene ningún efecto en el tribunal de lo real, no afecta a lo real. De ahí que si uno está sentado en lo real, que le menosprecien, no afecta. Eso real es único, ni engendra ni ha sido engendrado. Aquí hay referencia al cristianismo que dice que Dios engendra a su Hijo. Pero entonces nosotros somos, entonces en cierta manera es un engendro, porque si somos eso aquí, representa que hay una particularidad, ¿no? Hay algo que ha pasado, si no, no estaríamos. No. Eso se muestra como viviente. Eso sí. Adopta la forma de viviente. Al adoptar la forma de viviente, tú induce al error de que tú te consideres un individuo con algo peculiar. Pero no tiene nada peculiar porque tú no eres. No tienes entidad de ti. Eres una forma de lo que no tiene forma. Eres una forma dual construida por tu condición de animal necesitado de eso que no es dual. Entonces lo que es que viene en diferentes diversidad, quizás esta diversidad tiene también una función. Seguro, en la vida seguro que sí, en otro no sé. Tiene la función de mantenerte vivo, pero no hay nada... Fíjate, las individualidades no añaden nada al no dos, porque en realidad es la ficción la individualidad es la ficción que un viviente, que es forma del sin forma, tiene que hacer para poder depredar el medio. Pero no es una entidad. No es una entidad, es una forma del no forma, es espuma del mar. Pero como que esa espuma del mar, aquí la imagen no va, pero al hacerse espuma yo aparezco como viviente. Para poder ser viviente, como que tengo que vivir de depredar, tengo que considerarme como una individualidad y el medio como otro de mí, y el otro individuo como diferente, etcétera, etcétera. Pero esto es un error necesario. Pero no es real, no es ontológico. ¿Ves? Sí, ha puesto hacer el morro, pues quiere decir que tienes que meditar hasta soltarte la rama. Es que yo creo que también se puede argumentar que hablar de intenciones de la vida, hablar de intenciones respecto a la vida es como mínimo una antropomorfización. No, intenciones, la vida es como es, pero si tú, mira, si tú no ves es de ninguna manera. Si tú ves madurar una fruta y ves todo el proceso, pues eso es la vida.
y está aquí. Y yo creo que estamos aquí, yo estoy aquí para ser una fruta, para madurar y luego caer, para poder madurar aquí, en esta vida. Por eso la vida tiene... Todavía estás en un mundo dual tú. Entonces, No, ¿qué? no, es lo otro no, que es un no, Dios. pero lo otro es la vida. La vida es eso y eso es la vida. No es, bueno, Lo otro es todo y es nada. Lo otro estaba también cuando no había vida. sí, Bueno, pues entonces lo otro no es la vida. pero eso se ha puesto aquí en una determinada forma que es esta vida. Pues eso te digo, esto es una forma del siglo. Sí, Eso, sí. mira, Sí. toda forma la construye. Sí. A ver, sigue los razonamientos. Toda forma la construye un animal. ¿Estáis de acuerdo con esto? Toda forma es la modelación de un animal. No existen ahí las formas. Es la modelación de un animal. Eso que modelan los animales es lo que decimos que es la vida, pero en realidad La es... cultura. Esto es la cultura. Lo que... Bueno, cuando es colectivo es la cultura, pero eso que modelan los animales es lo que llamamos la vida. Pero en realidad está en el sistema nervioso de los animales y nada más. O sea, vamos a ver si descubro la trampa del pensamiento que hay ahí. Si la vida está ahí, y dices tú que las individuales son peculiaridades, ¿eso qué es? ¿Qué es un Dios? No, Luego, es esto mismo. sí. Es esto mismo, Aquí, pero... aquí en estas es esto mismo aquí en estas circunstancias. Sí, por lo tanto, es esto mismo, y esto otro, y esto otro, Sí, y esto todo, otro, y todo, esto otro, todo. y ni esto, ni esto, ni esto, y ni esto. Porque si no serías una idólatra. Ya. Por tanto, dijéramos, eso que realmente es, no tiene ninguna de las formas que un viviente le da. No, Ninguna de las concepciones que un viviente hace. Sí, Por tanto, la vida es así, es una concepción de un viviente. Pues no existe. Todo lo que es modelación de un viviente para sobrevivir existe en el viviente, pero nada más. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí, entonces... ¿no? Escribe, Bueno, yo te diría lo que me dijo una vez un profesor mío, dice, ¿por qué estamos aquí? Escríbele una carta a quien te puso, a ver si te contesta. ¿Por qué estamos aquí? pero No hay por qué. Bueno, yo le pongo... Bueno, pues pero para ti, porque si pones un por qué, pones dualidad. No porque, no, yo digo que la vida tiene un sentido. La vida es así y tiene un sentido. ¿Cuál sentido? Para ti es la perla gorda. El sentido de poder tener más conciencia, poder tener más conciencia, No te das no cuenta. individual, sino comunitaria. ¿Y Más maduración ¿y si comunitaria. el planeta Tierra se acaba? Pero bueno, Entonces, no pasa nada. ¿qué sería la vida? Porque no sé. Tú estás haciendo de la vida una entidad, Sí. ¿vale? No. Si es una entidad, esa entidad... No. ¿No? La vida es eso. La vida es eso aquí en estas circunstancias. Y aquí en estas circunstancias yo intuyo que es para madurar, para que haya la posibilidad de haber más luz. Pero esto es un propósito. Eso es como si hubiera un propósito para que Sí, la un posibilidad propósito. esta que Puede dices... ser un propósito, no sé. Pero ¿quién Pero- hace ese propósito? Fíjate, si no hay dualidad, Es como un ¿quién crecimiento hace un de propósito y el propósito qué es? Pero no. Que no, que tienes que afinar la lógica de esta argumentación, que no. O sea, no hay propósito, no hay un porqué. No, pero hay una tendencia, la No, vida tiene un sentido. tampoco. Sí, sí, No. cuando ves madurar una cosa hay que... bueno, pues Todo esto pues es del yo- animal necesitado. Sí, esto Bueno. es una interpretación. No, él diu, si igual que la fruta madura, pues igual será el resto. Ya, pero no deja de ser un propósito, una imagen de lo que podría ser. No es así, no es un propósito. Oh, pero tú tienes acceso a lo que es la realidad, Claro. ¿sí? ¿Tú crees que la realidad es la medida No, de tu cerebro? No. Por tanto, no tienes idea de lo que es la realidad. Y no le Claro puedes que sí, atribuir claro, propósitos. Claro, bueno, no. No, sí.
¿vale? No es propósito. Bueno, Yo comprendo, son diferentes prismas, o sea, desde diferentes enfoques. Pero es que depende del enfoque hay una trampa. Pero es que ayúdame. No, pero yo entiendo en el sentido de que si uno mira toda la explicación que tenemos ahora, el surgimiento de la vida, toda la evolución de las especies y demás, hay como una fuerza constante que lleva millones de años para que las cosas terminen como están. ¿Cómo sería esa fuerza que insiste y persiste en una dirección? Es eso. Que al principio son moléculas que se replican, luego los organismos y todo esto. Es La la presión a que haya esa todo constancia. todo esto es formas del sin forma. Claro. ¿Por qué es así? Porque es así. Bien así. Pero no sería lo De que todas dice, maneras, la vida es así. la evolución que tú dices es una interpretación científica. Bueno, pero ¿Es así? Sí. Pero la ¿Quién lo sabe? De momento nos funciona. Sí. Pero eso es una interpretación. Fíjate, la vida es un la vida de este planeta es un fenómeno del cosmos. Es un fenómeno de los cosmos que los científicos ya dicen que vino desde un cometa o lo que sea, los elementos para que la vida creara. Es un fenómeno del cosmos, y no es un fenómeno, a ver cómo podría yo explicarlo, es un fenómeno de los cosmos que no es lo que tú puedas representar. Es una de tantas cosas que ocurren en el cosmos que nosotros, pequeños animales de este planeta, lo interpretamos así y asá, incluso con la ciencia más sofisticada. Pero el cosmos no es a la medida de nuestro cerebro, ni nuestros ojos, ni los instrumentos de observación que tenemos a través de ello y hacemos la ciencia. Por tanto, todo ese resultado es una modelación para que podamos vivir mejor mientras nos funcione, y si no lo borramos y empezamos de nuevo. Pero nunca se puede decir, eso es así. No. Lo concebimos así. Todo es un insondable misterio. No tenemos ni puñetera idea de lo que es. Ni lo tendremos jamás. Podemos intuir. A través de Sí, pero no falseando, ¿eh? No falseando. no. Porque si tú intuyes, dices, no, la vida tiene unos propósitos. No, a través de la ciencia incluso, a través de... No, la ciencia no intuye. Te puede ayudar a intuir cosas la ciencia, claro que sí. No, le da forma a la intuición. Le da una forma X, pero la intuición es lo que está detrás. Si tú ves los fenómenos de La la intuición física, no tiene forma, si no, no... si tú ves los fenómenos de la física cuántica, te puede ayudar a entender un poco cómo... No, porque Bueno, mira, Jordi, mira, te si tira un si paso fuese atrás. así, la diferencia, si esto fuera las así, tú piensa una concepciones, cosa, pero si no esto digas fuera que así, así. la misma interpretación que ahora la encontramos muy lógica como la física cuántica, la tenían hace 250 años, y para ellos era tan real la vida en aquellos momentos y tan explicable como para nosotros la cuántica. Dentro de, no Pero sé, ellos las un acaban segundo, 10 años, 50 años saldrá otra teoría, otra hipótesis para intentar modelar eso que hay aquí, Bueno. hacerlo más agradable. Pero eso no quiere decir que sea la realidad, simplemente es una forma, Es una forma, no, es una forma que tiene la ciencia de acercarse a eso y ya está. Entonces tiene de punto de realidad cero patatero, lo que tiene es una utilidad, eso sí, pero de realidad tiene cero patatero. En realidad tú estás cayendo en lo que nosotros decimos la epistemología mítica. Es decir, una interpretación del saber que da como real las concepciones que el hombre tiene. Las concepciones que el hombre tiene valen tanto como las concepciones que una garrapata tiene. No son concepciones, pueden ser intuiciones, pero tampoco son... Seguridad no hay nada Pero las seguro, porque todo intuiciones es un son las de misterio, un hombre lo has que dicho está tú. viviendo y que tiene un marco y un esquema. Nuestras intuiciones, las intuiciones que tú tienes no tienen nada que ver con la intuición que podrá tener el mismo hombre puesto en otro sitio. Por lo tanto, no hay nada de realidad ahí detrás. Simplemente es la concepción que uno se ha montado. Ya está. Ahora, ¿que nos puede funcionar? Sí, evidentemente, por eso estamos aquí. Por eso sobrevivimos. Pero real no tiene nada la ciencia.
Mira, Hace supósitos de supósitos de supósitos. para decirlo de la manera... Supuestos, para- no supósitos. Ya está, ya se me teoría al agua. Vamos a ver, fíjate. La concepción de los humanos, de la ciencia la más sofisticada, es tan real como la concepción que tiene una garrapata o un escarabajo. Es lo mismo. Es lo mismo, no hay más, no hay más. Nosotros, los humanos, somos la punta de vida, la punta de la Esa vida. es la interpretación de un humano. Mejor que estás diciendo, somos los más, los in, Pues los sí, pues sí, los plus. pues sí. Pues no. Pues es otra interpretación. De la vida, sí. Pues no. ¿Por qué? Si te lo miras desde tu punto de vista, seguro. Haremos esto porque ahora no lo convenceremos, no vamos a continuar. Esto no tiene fin. No, es una cosa que él tiene que llegar por sus propios medios y ya está. Y si quiere quedarse ahí, pues bien, ahí, la mayoría se quedan más atrás todavía, o sea que tranquilos. Bueno, no sé si va a... Sí, venga, Sí, va. una mica més. Que tens mullat, que es... No. Canaán dijo, Padre, llevas años comentando esto, ahora lo repites, estás loco. ¿Cuántas cosas similares les has dicho a todo el mundo de modo que con frecuencia te han dado una respuesta fría y ofensiva? Este gélido aliento, este pesado discurso tuyo, no me ha entrado en los oídos, y menos ahora que soy sabio y fuerte. Contestó Noé. Baba, ¿qué daño va a hacerte escuchar por una vez el consejo de tu padre? De este modo Noé pronunciaba amables consejos y Canaán prorrumpía en duros rechazos. Ni el padre se cansaba de amonestar a Canaán, ni entró una sola palabra en el oído de ese hombre grosero. Así seguían cuando una fiera ola cayó sobre la cabeza de Canaán, haciéndole pedazos. Noé dijo, oh rey tolerante, mi asno ha muerto y tu diluvio ha arrastrado la carga. Muchas veces me prometiste diciendo, tu familia se salvará del diluvio. Yo simplemente puse mi corazón con esperanza en ti. Entonces, ¿por qué se ha llevado el diluvio mi ropa? Dios dijo, no era pariente tuyo ni de tu familia. ¿No has visto por ti mismo que tú eres blanco y él era azul? Cuando el gusano de la descomposición cae sobre tu muela, deja de ser una muela. Arráncatela, oh maestro, para que el resto de tu cuerpo no sufra por su causa. Renuncia a ella, aunque antes fuera tuya. Noé respondió, he renunciado a todo excepto a tu esencia. El que ha muerto en ti no es otro que tú. Tú sabes cómo soy para ti. Soy 20 veces más que el huerto para la lluvia. Viviendo por ti, alegrándome por ti, un pobre que recibe el sustento sin intervención, ni unido ni separado, oh perfección, incluso carente de cualidad, descripción o causa. Nosotros somos los peces y tú el mar de vida. Vivimos por tu favor, oh tú cuyos atributos son excelentes. No estás contenido en el seno de ningún pensamiento, ni estás unido al efecto como la causa. Antes de este diluvio y después de él, tú eres a quien me dirijo en cada coloquio. Hablaba contigo, no con ellos, oh tú que eres quien otorga el habla, tanto ahora como antiguamente. ¿No se da el caso de que el amante día y noche conversa con las ruinas de la mansión de su amada o con los restos de su habitación? Para el exterior ha vuelto su rostro hacia los escombros, pero ¿a quién dirige su canto de alabanza? ¿A quién? Muy majo, ¿eh? Canaán reprocha a Noé que siempre haga los mismos comentarios. O sea, hemos dicho antes que Canaán se está resistiendo a renunciar a su individualidad.
y como el otro le está diciendo que tiene que renunciar si no se lo llevará al diluvio, pues él se queja que siempre haga los mismos comienzos. Les recuerda que las gentes cuando le escuchan le dan una respuesta fría e incluso ofensiva. Pues sí, pues claro. Si tú hablas a la gente y le dices que tiene que ser consciente de que su individualidad no es tal, pues tú te has vuelto... El discurso de Noé suena a gélido por la pretensión de individualidad autónoma de su hijo. No entra en sus oídos porque se cree sabio y fuerte. Claro, él tiene su conciencia de individualidad fuerte, como un hombre joven, y el discurso de Noé le suena gélido, a muerte. Una y otra vez aconsejaba Noé a su hijo, a pesar de su rechazo, y una y otra vez respondía a su hijo con desdén y menosprecio. Ni una sola palabra del padre entró en los duros oídos de su hijo. Todo está clarísimo. No podía entrar. De quien se aferra a su individualidad, a su peculiaridad, a su proyecto, no habrá manera de hacer nada con él. Todavía estaban hablando cuando una ola terrible se llevó a Canaán. Es decir, quien se aferra a su individualidad, las olas se lo llevarán. No hay otra cosa. Noé se lamentó a Dios de que no cumpliera su promesa de salvar del diluvio a su familia. Y entonces Dios le contesta lo que habéis oído, que aquel ya no es de su familia, que es como una muela podrida, etc. Noé dijo a Dios, ahora aquí está su bonito, he renunciado a todo excepto a tu esencia. El que ha muerto en ti no es otro que tú. Morir, no simplemente, sino morir para llegar a la dimensión absoluta, no es otro que tú. Como el huerto depende en todo de la lluvia, así yo dependo de ti 20 veces más que el huerto. Todo lo recibo sin intervención. Esto es un pensamiento fenomenal. No merezco nada. Jamás he merecido nada. Nunca mereceré nada. Todo lo recibo sin intervención. La sabiduría se recibe sin intervención. No se logra. Ni estoy unido a ti, ni separado. Qué bonito. Esto es lo que lamentan tantas veces los místicos teístas, y que los budistas hindús no. Budistas hindús no. ¿Por qué? Porque los budistas y los teístas mantienen la individualidad. La individualidad y mantienen a Dios. Y entonces se produce esto que aquí enuncia, que está muy bien dicho. Ni estoy unido a ti, ni separado de ti. Ni me he disuelto absolutamente en ti, ni estoy separado de ti. Entonces todas estas quejas que continuamente los místicos cristianos y musulmanes hacen, de que cuando estaré ya al final, en cambio en los escritos budistas y hindús no aparece nunca. Pero entonces las palabras de Jesús, ¿por qué me has abandonado? También es teísta Jesús. Por eso lo puedo decir. Sí, claro. Ni unido ni separado sería decir como uno u otro. Sí, ni unido del todo, porque entonces todavía soy yo en este cuerpo, ni separado, porque sé que son del no dos. ¿No? Podríamos decir que sabe del no dos, pero su programa cultural no le deja sacar todas las consecuencias y estructura, modela su sentido. Eres la perfección, está hablando del no dos, de Dios, aunque carente de cualidad, descripción o causa. Somos los peces y tú el mar de vida. Vivimos en tu seno y por tu favor. Ningún pensamiento te contiene. Eres absoluto. Ni te diga defecto ni la causa.
no nos movemos en esa dimensión, pero no la podemos concebir de ninguna. Nos movemos, somos esa dimensión, pero no la podemos decir con nuestras palabras. Tú das el habla, con ese habla conversos con las ruinas de mí mismo. Para los que no comprenden me dirijo a escombros. ¿Pero quién se dirige a quién? No. Cuando comprendo la ruina de mi pretendida individualidad, comprendo que tampoco tú eres una individualidad. ¿Quién se dirige a quién entonces? Esto también es importante, ¿eh? Cuando comprendo la ruina de mi pretendida individualidad, comprendo que tampoco tú eres una individualidad, que es el nomos. Entonces, ¿quién se dirige a quién cuando hablo contigo? Y es curioso, esto todo lo está diciendo un crista, un creyente. Bueno, nos podríamos quedar aquí. Apuntas en un papelito. No, apunto poquillo, creo que. No, porque me da contacto.